Pleno Legislativo, Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 11 de noviembre de 2019. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. Dictamen número 32, favorable. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se refiere a los expedientes número 1448-11-2019-1, que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en el sentido se reforme el artículo 46, inciso segundo del Código Penal y se derogue el numeral 4 del artículo 392 del referido código. Número 2. Número 1449-11-2019-1, que contiene iniciativa de varios diputados. En el sentido se reformen los artículos 160 y 161 del Código Penal. Tercero, número 1450-11-2019-1, que contiene iniciativa de varias diputadas. En el sentido se reforme el artículo 160 del Código Penal. Expresan los mocionantes que a lo largo de los años se han realizado una serie de reformas para ir adecuando nuestra normativa al desarrollo de la ciencia penal y la técnica legislativa. Sin embargo, continúa incluyendo disposiciones que se encuentran desactualizadas y su contenido no guarda concordancia con la Constitución de la República, el resto de la legislación nacional y tratados internacionales ratificados por El Salvador, basados en la doctrina de protección de derechos humanos, en particular de mujeres y niñas. En razón de ello, es necesario realizar de manera expresa la derogatoria del numeral cuarto del artículo 392 del Código Penal y reformar el artículo 46 en el sentido de que, en caso de que sea cometido un delito contra la libertad sexual por un funcionario público, aplique la inhabilitación absoluta del cargo a fin de evitar que el sistema de justicia perpetúe y promueva el establecimiento de penas bajo interpretaciones maliciosas que no son acordes a los daños y perjuicios ocasionados por agresores. Además, agregan los mocionantes que los hechos señalados, es decir, los delitos contra la libertad sexual, suceden dentro de un entorno de violencia contra la niñez que ha sido señalado recurrentemente por organismos internacionales y reconocido por instancias internas, tales como el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONA, que expuso que según un estudio reciente, una niña es violada en el país cada 3 horas, mientras que la Policía Nacional Civil ha señalado que durante el 2018 se registraron 12 denuncias diarias de agresión sexual, siendo más del 92% contra niños, niñas y adolescentes. Para el presente año, el número total de violaciones se ha incrementado 5% con respecto a octubre de 2018. En este orden, la Comisión también considera necesario reformar el artículo 160 del Código Penal para incorporar la tipificación del delito de tocamiento de niño o niña en sus partes íntimas con cualquier parte corporal para fines de estimulación sexual del agresor, además de hacer explícito el tipo de delito en el cual el infante es conducido mediante coacción o engaño a tocar partes íntimas de otra persona con evidente intención por parte del agresor de producir estímulo para sí mismo. Así pues, mediante la reforma se pretende añadir coherencia al tipo penal normado y principalmente manifestar por parte de esta comisión y este órgano del Estado que se seguirá velando por el interés superior de niños, niñas y adolescentes y la protección de los mismos frente a vulneraciones a su integridad física y mental a través de las adecuaciones normativas necesarias. En virtud de lo anterior, esta comisión emite dictamen favorable. En el sentido se reforma el Código Penal, se adjunta el respectivo proyecto de decreto Dios, Unión, Libertad y tiene suficientes firmas de los miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Voy a leer el decreto. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, primero,
que la Constitución de la República reconoce que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Al mismo tiempo, instruye al Estado la protección de la salud física, mental y moral de los menores. Segundo, que conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por la República de El Salvador el 27 de abril de 1990, el Estado está comprometido a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Tercero, que el artículo 46 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al honor, a la propia imagen, a la vida privada e intimidad personal y familiar. También establece que en la interpretación, aplicación e integración de toda norma en la toma de decisiones judiciales y administrativas, así como en la implementación y evaluación de las políticas públicas, es de obligatorio cumplimiento el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes en lo relativo a asegurar su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos y garantías, y la consideración de este principio es obligatoria para toda autoridad judicial, administrativa o particular. Cuarto, que todo tipo de violencia sexual contra mujeres, niños, genera grave daño físico, psicológico y emocional, y en el caso de la niñez y adolescencia, el daño puede perdurar a lo largo de su ciclo evolutivo, afectando gravemente su vida adulta. Quinto, que es necesario incorporar al Código Penal la tipificación de otras formas en las cuales una niña o un niño puede ser violentado en su intimidad, produciéndose así daños de carácter físico y emocional, que a su vez violentan sus derechos constitucionales, y para evitar que se perpetúen y promuevan penas que no son acordes a los daños y perjuicios ocasionados por los agresores de niños, niñas y adolescentes. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las diputadas y diputados, decreta la siguiente reforma al Código Penal. Artículo 1. Reformas el artículo 160 de la siguiente manera: otras agresiones sexuales. Artículo 160. El que realizare en otra persona cualquier agresión sexual que no sea constitutiva de violación será sancionado con prisión de 3 a 6 años. El que realizare tocamientos impúdicos aprovechándose del descuido o mediante engaño en aglomeraciones públicas, lugares públicos o privados incurrirá en la pena descrita en el inciso anterior. Si la agresión sexual consistiera en acceso carnal bucal o introducción de objetos vía vaginal o anal, la sanción será de 6 a 10 años de prisión. Artículo 2. Refórmase el artículo 161 de la siguiente manera: agresión sexual en menor o incapaz. Artículo 161. La agresión sexual realizada con o sin violencia, que no consistiera en acceso carnal en menor de 15 años de edad o en otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. El que realizare tocamientos impúdicos en menor e incapaz aprovechándose del descuido o mediante engaño en aglomeraciones públicas, lugares públicos o privados, incurrirá en la pena descrita en el inciso anterior. Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo. Si concurriere cualquiera de las circunstancias señaladas en el inciso tercero del artículo anterior, la sanción será de 14 a 20 años de prisión. Artículo 3. Incorpórase seguidamente del artículo 174A un nuevo artículo 174B de la siguiente manera: inhabilitación del cargo o empleo. Artículo 174B.
El funcionario, empleado público o agente de autoridad que cometiere cualquiera de las conductas descritas en el título cuarto de este código, se le impondrá, además de la pena, la inhabilitación del cargo o empleo por igual tiempo. Artículo 4, derógase el numeral 4 del artículo 392. Artículo 5, el presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los 14 días del mes de noviembre de 2019. Y aprovecho para recordar a la Junta Directiva que empiecen a hacer públicas las reuniones de Junta Directiva, leído íntegramente. Pleno.